¿Qué pasa, gente? Bienvenidos de nuevo a Narrations. Hoy nos vamos a meter de lleno en un viaje que a muchos nos voló la cabeza en su momento, con sus luces y sus sombras, pero que sin duda redefinió lo que significa la fantasía épica en la gran pantalla. Os hablo de El Hobbit, la desolación de Smaug. Sé que muchos recordáis aquella época, allá por diciembre de 2013, cuando hacíamos colas interminables en las salas de cine con las palomitas en la mano, esperando que Peter Jackson nos devolviera esa magia tan pura que sentimos con la trilogía original de El Señor de los Anillos. Y es que, seamos sinceros, la primera parte de esta nueva trilogía, Un viaje inesperado, nos dejó a varios con un sabor de boca un tanto tibio. Parecía que la cosa iba demasiado lenta, casi como si estuviéramos dando vueltas por la comarca sin un rumbo fijo. Pero con esta segunda entrega, la cosa cambia radicalmente de ritmo. Desde los primeros minutos, sientes una marcha más, una urgencia que te atrapa por el cuello y no te suelta. Toda gran aventura cambia a quienes consiguen sobrevivir a ella, y nuestro querido Bilbo Bolsón es el ejemplo perfecto de esto. No hace mucho, Bilbo era un hobbit común y corriente, que pensaba que el mayor peligro en su pacífica vida era que se le presentara un invitado sorpresa antes de desayunar. Menuda tontería, ¿verdad? Ahora, tras cruzar montañas, escapar por los pelos de hordas de trasgos hambrientos, engañar al mismísimo Gollum en la oscuridad y luchar codo con un grupo de enanos testarudos, el camino lo ha transformado por completo. Ya no es el tipo asustadizo que no quería dejarse el mapa en la mesa de su salón. Sin embargo, el destino es caprichoso, y el verdadero examen de fuego, el reto que definirá su existencia, todavía lo espera más adelante. Porque más allá de los densos y oscuros bosques de la Tierra Media, justo bajo esa imponente silueta de la montaña solitaria, un nido de oro robado esconde algo letal. El dragón Smaug ha despertado de su letargo, y creedme, no tiene muy buen despertar. La historia arranca apenas unos momentos después de que nuestra peculiar compañía logre escapar gracias al rescate milagroso de las grandes águilas. Es un alivio inmenso, claro que sí, pero en la Tierra Media el descanso es un lujo que nadie se puede permitir por mucho tiempo. No hay espacio para celebraciones, ni para palmadas en la espalda. Azog, el profanador, y su despiadado ejército de orcos les pisan los talones, cazándolos sin descanso a través de llanuras y colinas escarpadas. Cada kilómetro recorrido es una ruleta rusa de vida o muerte. Cada noche que pasan al raso, mirando el cielo estrellado, se convierte en un suplicio donde se preguntan si ese será el último amanecer que verán sus ojos. Pero Thorin Escudo de Roble no es de los que dan un paso atrás. Su obsesión es casi palpable. Puedes verla en su mirada cansada, pero implacable. La montaña solitaria está tan cerca que casi puedes saborearla. Puedes sentir el eco de su patria perdida, llamándolo desde la distancia. Mientras tanto, el ambiente se va cargando de una tensión insoportable. Gandalf el Gris camina con el rostro sombrío, y no es para menos. Rumores muy oscuros, de esos que te ponen los pelos de punta, se extienden como la pólvora por los rincones de estas tierras. Orcos que se suponía que habían sido borrados del mapa hace siglos, se están agrupando de nuevo en las sombras. Fortalezas en ruinas, que todos creían abandonadas a su suerte, muestran signos de una actividad siniestra. Gandalf sabe, aunque intente disimularlo ante los enanos para no sembrar el pánico, que una fuerza mucho más grande y antigua que su pequeña misión de rescate se está gestando en la oscuridad. El viejo enemigo que todos temen podría estar preparando su regreso triunfal. Pronto, el grupo de viajeros exhaustos encuentra un respiro momentáneo al llegar al refugio de Beorn, un personaje fascinante y aterrador a partes iguales. Este hombre es un cambiapieles,
un ser capaz de transformarse en un oso negro de proporciones colosales y una fuerza devastadora. Imaginaos la escena en el cine. Esa tensión de no saber si el gigantesco animal que ronda la casa os va a despedazar o os va a invitar a cenar. A pesar de su aspecto imponente y su desconfianza natural hacia los extraños, Beorn odia a los orcos con una pasión que roza la locura. Cuando Gandalf le explica con detalle que el ejército de Aso los persigue con ansias de sangre, Beorn decide darles cobijo bajo su techo durante la noche. Dentro de esa rústica estructura de madera, Bilbo logra experimentar algo que ya casi había olvidado. Un instante de paz absoluta, el calor de un hogar y el estómago lleno. Pero el amanecer en estos viajes siempre llega demasiado deprisa, cortando de raíz cualquier ilusión de comodidad. El viaje debe continuar, no hay tiempo que perder. Antes de verlos marchar, Beorn les lanza una advertencia que se clava como una astilla en la mente de todos. Les habla del lugar que se interpone entre ellos y su destino final, el Bosque Negro, conocido antiguamente como el Gran Bosque Verde. Un lugar que ha sido corrompido hasta la médula por una oscuridad rastrera y venenosa. Los viajeros que se atreven a adentrarse bajo sus copas cerradas rara vez encuentran el camino de vuelta, perdiéndose en una espiral de locura y desesperación. Y justo cuando están parados ante el imponente muro de árboles retorcidos que marca la entrada al bosque, ocurre lo impensable. Gandalf, con esa costumbre tan suya de los magos de dejarte colgado en el peor momento, anuncia que debe abandonarlos inmediatamente para atender otros asuntos urgentes. La cara de los enanos es un poema, se quedan de piedra, sin saber qué decir. Bilbo siente un vacío enorme en el estómago. Sin la guía y la protección del mago, el sendero que tienen por delante se torna 1000 veces más sombrío y terrorífico. Sin embargo, Gandalf intenta infundirles un último hálito de esperanza, asegurándoles que tienen todo lo necesario para completar la hazaña por su cuenta. En un gesto cargado de emoción, el mago se gira, mira fijamente a nuestro pequeño hobbit a los ojos y le dice unas palabras que resuenan con una fuerza increíble, que encontró en él algo que nadie más fue capaz de ver. Con esa despedida que suena casi a profecía, Gandalf espolea a su caballo y se pierde en la distancia, dejando tras de sí una nube de polvo. Bilbo se queda mirando el horizonte, asimilando el peso de la realidad. Ahora están completamente solos. Dependen de sí mismos, de su ingenio y de su suerte. Al dar el primer paso dentro del Bosque Negro, el mundo exterior desaparece por completo. La luz del sol se vuelve un recuerdo lejano, incapaz de atravesar el tupido techo de ramas secas. El suelo está cubierto de hojas en descomposición, el aire es denso, casi irrespirable, y el silencio que los rodea es tan pesado que te zumban los oídos. Ni un solo pájaro canta allí. Es un escenario sacado de una pesadilla gótica que Jackson retrata con una atmósfera sencillamente magistral. Al principio, los enanos intentan mantener el tipo y bromean para espantar el miedo. Pero los días empiezan a acumularse y el bosque empieza a jugar con sus mentes de una forma retorcida. El sendero parece retorcerse sobre sí mismo, como si estuviera vivo. Perder la noción del tiempo es facilísimo en esa penumbra perpetua, donde no hay mañanas ni tardes, solo una noche eterna. Las provisiones, que ya eran escasas, se agotan por completo, y el hambre empieza a apretar de verdad. Pero lo peor de todo no es el hambre física, sino cómo el aire ponzoñoso va nublando sus pensamientos. Uno a uno, los miembros de la compañía caen presos de la irritabilidad, el cansancio extremo y una falta de esperanza absoluta que los consume por dentro. Comienzan a discutir por tonterías, a ver enemigos invisibles en cada sombra. Bilbo,
gracias tal vez a su naturaleza más resistente a este tipo de magias oscuras, empieza a notar susurros extraños que viajan entre los troncos nudosos de los árboles. A veces, le parece distinguir figuras que los observan desde la llovizna persistente de la niebla. Otras veces, siente que el bosque está completamente vacío, lo cual resulta casi más aterrador. Distinguir la realidad de la alucinación se vuelve una tarea imposible. En medio de este desvarío colectivo, la mala pata se ceba con ellos. Bombur, exhausto y sin fijarse bien dónde pisa, resbala y cae de cabeza en un riachuelo encantado, del que Beón les había advertido. Aunque logran sacarlo del agua antes de que se ahogue, el enano cae al instante en un sueño mágico y profundo. Por más que lo zarandean, le gritan y lo golpean, es imposible despertarlo. Ahora, con las fuerzas bajo mínimos y la moral por los suelos, la compañía se ve obligada a cargar con el peso muerto de su compañero a través de un laberinto sin fin, debilitándose a cada paso. Y entonces, cuando crees que la situación no puede empeorar, aparecen los verdaderos señores del bosque, las arañas gigantes, criaturas sacadas del mismísimo abismo que los acechan desde las copas de los árboles, tejiendo pacientemente sus redes invisibles entre los troncos. En un abrir y cerrar de ojos, los enanos son capturados uno a uno, envueltos en capullos de seda pegajosa, como si fueran simples moscas listas para el banquete. Solo Bilbo logra zafarse en el último segundo, gracias a su agilidad. Escondido tras la raíz de un árbol gigante, con el corazón saliéndole por la boca, se acuerda del pequeño anillo de oro que encontró en los túneles oscuros bajo las montañas nubladas. Sin comprender del todo la magnitud del poder que encierra ese metal frío, se lo desliza en el dedo. Al instante, el mundo físico se desvanece en una neblina grisácea y Bilbo desaparece de la vista de todos, invisible. Usando su espada corta, a la que decide bautizar como dardo tras esta temible experiencia, Bilbo se lanza al rescate. Se mueve en silencio entre las ramas, cortando los hilos de seda que mantienen prisioneros a sus amigos, mientras entabla una batalla frenética y desesperada contra esos monstruos de 8 patas. Por primera vez en todo el viaje, Bilbo no está simplemente siguiendo los pasos de los guerreros enanos. Está asumiendo el liderazgo. Está arriesgando su propia piel para salvarlos a todos. Esa oleada de valor sorprende a los propios enanos y a él mismo, marcando un punto de inflexión brutal en su evolución como personaje. Pero la alegría de la victoria dura un suspiro, porque apenas logran cortar las últimas redes cuando se ven rodeados por una nueva amenaza. Un pelotón de elfos silvanos aparece de entre los árboles, con los arcos tensados y listos para disparar. Liderados por la capitana Tauriel, un personaje creado especialmente para la película que aportó muchísima frescura y acción, y el mismísimo príncipe Legolas, que regresa con toda su soberbia y agilidad letal, los elfos reducen a los agotados enanos en cuestión de segundos. Bilbo, gracias a que todavía lleva puesto el anillo, logra mantenerse oculto, pero contempla con horror cómo todos sus amigos son capturados y conducidos a rastras hacia lo más profundo del reino elfo. El viaje al palacio subterráneo del rey Thranduil nos muestra una faceta del mundo élfico muy diferente a la belleza pacífica de Rivendell. Aquí todo es más cerrado, defensivo, casi hostil. Thranduil, interpretado de forma impecable por Lee Pace, con una majestuosidad fría que te hiela la sangre, interroga a Thorin en su trono de raíces entrelazadas. El rey elfo sabe perfectamente qué buscan los enanos y les ofrece su ayuda para reclamar la montaña solitaria, pero con una condición innegociable. Exige una parte generosa de los tesoros acumulados en Erebor. Sin embargo, el orgullo de Thorin es una muralla infranqueable. Lleva encima el peso de generaciones de rencor y amargura entre su pueblo y los elfos,
a quienes culpa de haberles dado la espalda cuando el dragón los atacó en el pasado. Thorin rechaza la oferta con desdén, insultando al rey en su propia cara. Las negociaciones saltan por los aires al instante. Thranduil, ofendido, ordena encerrar a los enanos en celdas separadas en las profundidades de su fortaleza de piedra. Desde las sombras, invisible gracias al anillo, Bilbo observa la escena, sintiendo cómo la desesperación se apodera del ambiente. La situación parece totalmente perdida. No tienen a Gandalf para sacarlos del apuro con algún truco de magia. No tienen armas con las que defenderse, y se encuentran encerrados tras muros de piedra maciza y puertas de hierro custodiadas por soldados de élite. Parece el final del camino. Pero si algo nos ha enseñado este pequeño hobbit, es que la determinación de un bolsón nunca debe subestimarse. En lugar de sentarse a lamentarse, Bilbo empieza a merodear por los pasillos subterráneos, observando con atención los movimientos de los guardias y el funcionamiento diario del palacio. Es así como descubre el sistema de suministro de vino del reino, que utiliza los canales de agua subterráneos para devolver los barriles vacíos, río abajo, hacia la ciudad del lago. En ese momento, una idea descabellada, peligrosa y absolutamente genial empieza a tomar forma en su cabeza. Una idea que implicará barriles vacíos, un río revuelto y una de las fugas más espectaculares y memorables de toda la historia del cine. La ejecución del plan de Bilbo es una de las secuencias más divertidas y cargadas de adrenalina que Peter Jackson nos ha regalado jamás. Tras lograr hacerse con las llaves de las celdas, aprovechando un descuido de los guardias que se habían pasado con el vino élfico, Bilbo libera a los enanos y los conduce a toda prisa hacia las bodegas inferiores. La reacción de los enanos al ver el plan es impagable. Meterse dentro de barriles de madera vacíos y dejarse caer por una trampilla directa al río no suena precisamente como un plan de fuga de 5 estrellas. Pero no hay alternativa. Uno a uno se encajonan en los contenedores, justo cuando las alarmas empiezan a sonar por todo el palacio. La trampilla se abre, y los barriles caen con estrépito al torrente de agua helada, rebotando contra las rocas y arrastrando a los enanos en una montaña rusa líquida de proporciones épicas. Los elfos cierran las compuertas del río para frenar la huida, y se preparan para acribillarlos desde los puentes de piedra. Pero la situación da un giro de 360 grados cuando un grupo de orcos, comandados por Bolg, irrumpe en el lugar con intenciones asesinas. Lo que sigue es un caos absoluto, coreografiado con una maestría visual espectacular. El río se transforma en un campo de batalla flotante. Los barriles giran a toda velocidad por los rápidos, mientras los enanos intentan defenderse como pueden, con las manos desnudas, o cogiendo las armas que les caen del cielo, mientras los orcos saltan desde los acantilados intentando ensartarlos. Legolas y Tauriel se lanzan a la persecución de los intrusos, protagonizando unas acrobacias imposibles que desafían por completo las leyes de la gravedad física. Ver a Legolas saltando de cabeza en cabeza de los enanos en los barriles, como si fueran piedras de río para disparar sus flechas, es uno de esos momentos donde la sala de cine estalla en aplausos, aunque a los más puristas de Tolkien se les revuelvan las tripas. Bilbo, por su parte, demuestra una y otra vez que su valor no se mide en centímetros, arriesgando su vida para mantener a flote a sus compañeros en medio de esa carnicería acuática. Finalmente, tras una huida extenuante y magullados hasta el extremo, los supervivientes consiguen dejar atrás la corriente del río y llegan a la orilla, empapados y tiritando de frío. Pero la victoria tiene un precio amargo. Kili ha sido alcanzado durante el combate por una flecha orca impregnada de un veneno oscuro y letal. El dolor empieza a consumirlo rápidamente, y la herida tiene un aspecto terrible. Está claro que si no reciben ayuda pronto, el joven enano no sobrevivirá para ver la montaña.
Es en este punto de desesperación donde se cruzan con Bardo, un barquero de aspecto descuidado y pocas palabras, que se gana la vida transportando mercancías por el lago largo. Bardo, interpretado con un carisma arrollador por Luke Evans, no es un simple comerciante. Es un hombre noble venido a menos, que esconde un pasado trágico, siendo descendiente directo de Girion, el último señor de la ciudad de Valle, que no logró matar al dragón cuando éste destruyó la región hace casi un siglo. Bardo conoce demasiado bien la leyenda de la montaña solitaria, y teme, con toda la razón del mundo, que la llegada de los enanos y sus ansias de recuperar el oro despierten a la bestia que duerme bajo las ruinas, trayendo la ruina definitiva sobre la humilde ciudad del lago. Sin embargo, conmovido por la urgencia de la situación y necesitado del dinero que los enanos le ofrecen, acepta ayudarlos a entrar de contrabando en la ciudad, escondiéndolos en el fondo de sus barcazas bajo toneladas de pescado apestoso. Una entrada triunfal muy poco glamurosa, la verdad, pero sumamente efectiva. Al llegar a Esgaroth, la ciudad del lago, nos encontramos con un asentamiento decadente, construido enteramente sobre pilotes de madera, encima de las aguas gélidas del lago. El lugar está gobernado por un gobernador codicioso y grotesco, interpretado de forma brillante por Stephen Fry, que exprime a sus ciudadanos mientras él vive rodeado de lujos innecesarios. Cuando la presencia de los enanos es descubierta, y Thorin se presenta ante el pueblo revelando su verdadera identidad como el heredero legítimo del reino bajo la montaña, la multitud estalla en un júbilo desbordante. Muchos de los habitantes han crecido escuchando viejas canciones que prometen que el regreso del rey de los enanos traerá de vuelta los ríos de oro y una era de prosperidad inimaginable para la región. El gobernador, oliendo la oportunidad de llenarse los bolsillos y deshacerse de un potencial rival político, decide apoyar la expedición de Thorin públicamente, ofreciéndoles armas, ropa limpia y provisiones para la última etapa del viaje. Solo Bardo alza la voz entre la multitud enfervorizada para advertirles del peligro inminente de provocar la ira de Smaug, pero sus advertencias caen en saco roto frente a la promesa de riquezas fáciles. Mientras tanto, el estado de Kili empeora drásticamente, lo que obliga a su hermano Fili, a Oin y a Bofur a quedarse atrás en la ciudad para cuidarlo, mientras el resto de la compañía parte hacia la montaña antes de que termine el plazo fijado por las runas lunares. Tauriel, desobedeciendo las órdenes directas de su rey de no intervenir en los asuntos de los mortales, llega a la ciudad siguiendo el rastro de los orcos y se dedica a sanar al joven enano utilizando hierbas curativas y la magia de su pueblo, consolidando ese romance prohibido y controvertido que tanto dio que hablar entre los seguidores de la saga. Con el tiempo jugando en su contra y el día de Durin tocando a su fin, Thorin conduce a la parte restante de su compañía por las laderas áridas y desoladas de la montaña solitaria. Tras décadas de exilio y dolor, la imponente masa de piedra se alza ante él, majestuosa y silenciosa, como un gigante dormido que guarda los secretos de su infancia. El momento en que encuentran la entrada secreta es pura tensión cinematográfica. El sol se está ocultando tras el horizonte y la llave no parece encajar en ninguna cerradura visible en la pared de piedra lisa. Los enanos, desesperados al creer que todo el viaje ha sido en vano, empiezan a darse por vencidos y a emprender el camino de regreso colina abajo. Pero Bilbo se queda allí, observando cómo los últimos rayos de luz de la tarde iluminan una grieta específica, mientras un tordo golpea un caracol contra la roca, descifrando el acertijo de las runas en el último segundo. La puerta secreta se abre lentamente con un chirrido de piedra que pone los pelos de punta, revelando un pasillo oscuro que conduce al corazón mismo de la antigua gloria de Erebor. Al cruzar el umbral, los enanos no pueden evitar contener el aliento ante la majestuosidad de las ruinas de su hogar ancestral.
Los techos se pierden en la inmensidad de las sombras. Las columnas talladas muestran la destreza de los antiguos artesanos, y los salones vacíos resuenan con el eco fantasmal de un pasado glorioso que fue arrebatado con fuego y sangre. Sin embargo, no hay tiempo para lamentos ni para admirar las vistas. Thorin tiene un objetivo claro: encontrar la piedra del arca, la joya del rey que le permitirá unificar a los 7 clanes de los enanos bajo su mando. Y para esta peligrosa misión, recurre una vez más a los servicios de su saqueador oficial. Bilbo debe adentrarse solo en la inmensa cámara del tesoro y buscar la joya entre los millones de monedas de oro que cubren el suelo, con cuidado de no hacer el más mínimo ruido que pueda despertar al dragón que duerme sepultado bajo esa inmensidad dorada. Lo que viene a continuación es, sin lugar a dudas, el punto álgido de toda la película y uno de los mejores enfrentamientos dialogados de la historia del cine fantástico. El momento en que Bilbo camina sobre las dunas de oro y una de las montañas de monedas empieza a deslizarse, revelando un gigantesco ojo de pupilas rasgadas que se abre lentamente, es sencillamente espectacular. ¿Qué pasa, familia? Qué alegría teneros otra vez por aquí en el canal. Poneros cómodos porque hoy vamos a destripar a fondo los cimientos de esta película. Y creedme que hay muchísima tela que cortar. Si en nuestra primera toma de contacto analizamos el viaje a grandes rasgos, hoy nos vamos a meter de lleno en el barro, analizando segundo a segundo cómo arranca esta locura de secuela. Quiero que viajemos mentalmente a ese prólogo que nos regaló Peter Jackson justo al inicio. Qué decisión tan jodidamente brillante fue empezar en Bree, concretamente en la taberna de El Pony Pisador. A mí se me puso la piel de gallina en el cine, os lo juro. Volver a ver ese lugar tan icónico, envuelto en esa atmósfera lluviosa, oscura, sucia y de taberna de mala muerte, fue como un bofetón de nostalgia directo al corazón de los que crecimos con la trilogía original. Además, ¿os fijasteis en el cameo de Peter Jackson comiéndose una zanahoria bajo la lluvia pesada? Es un guiño absoluto a su propio cameo en La Comunidad del Anillo, donde hacía exactamente lo mismo en el mismo callejón. Esos pequeños detalles para los fans más acérrimos son los que marcan la diferencia entre un director que solo cumple un encargo y uno que de verdad ama el universo que está construyendo. Esa conversación inicial entre Thorin Escudo de Roble y Gandalf el Gris es oro puro. No solo sirve para enganchar al espectador, que tal vez andaba un poco despistado después de un año de espera entre películas, sino que establece de manera impecable la gravedad de la situación. Richard Armitage está descomunal en esa escena. La forma en que maneja el lenguaje corporal de un príncipe destronado, esa mezcla de orgullo herido, desconfianza innata y una determinación que roza la locura obsesiva, te vende la película entera en 5 minutos. Gandalf, interpretado por el incombustible Ian McKellen, actúa aquí como el verdadero catalizador. Me encanta cómo se plantea que la misión para recuperar Erebor no es solo un capricho de los enanos para recuperar su oro, sino un movimiento estratégico crucial de Gandalf para evitar que una fuerza oscura utilice al dragón Smaug como un arma de destrucción masiva en una guerra inminente. Esta adición del trasfondo político y militar, que no estaba tan detallada en el libro original de Tolkien, sino en los apéndices de El Retorno del Rey, le da un peso dramático brutal a toda la trama. Ya no es un cuento infantil sobre enanos buscando un tesoro, sino una pieza fundamental en el tablero de ajedrez de la Tierra Media. Tras este prólogo, que nos deja con las pulsaciones a 1000, la película nos lanza de golpe al presente de la aventura, y el ritmo se vuelve frenético. La persecución de los orcos liderados por Azog nos mete en una tensión constante, pero el verdadero plato fuerte de este primer tramo es la llegada a la casa de Beorn. Madre mía, qué personaje tan fascinante y qué desaprovechado se siente a veces en el montaje final, aunque en la versión extendida gana bastantes enteros.
Beorn, interpretado por el actor sueco Mikael Persbrandt, es un cambiapieles que impone un respeto tremendo. En pantalla, vemos a este híbrido entre hombre y oso, que odia profundamente a los orcos, porque torturaron y extinguieron a su pueblo. A nivel visual, el diseño de la casa de Beorn es una absoluta genialidad de la que se habla muy poco. El departamento de arte de Weta Workshop se coronó aquí. Para lograr que los actores que interpretaban a los enanos y a Bilbo parecieran realmente pequeños en comparación con el gigantesco cambiapieles, construyeron 2 sets idénticos a diferentes escalas. Uno de los sets tenía muebles de un tamaño normal para que Persbrandt pareciera un gigante de casi 3 metros. Y el otro set tenía muebles gigantescos para que Martin Freeman y los enanos parecieran diminutos a su lado. Esta técnica de perspectiva forzada, combinada con decorados reales, es algo que Peter Jackson domina como nadie, y le da una textura y un realismo a las escenas que el CGI jamás podrá replicar por completo. Esa noche, en el hogar de Beorn, nos da un respiro que dura un suspiro, porque enseguida nos enfrentamos a uno de los pasajes más terroríficos y psicológicamente densos de toda la saga, el Bosque Negro. Aquí la película cambia por completo de género cinematográfico. Pasamos de la fantasía de aventuras al horror psicológico y la claustrofobia pura, un terreno donde Peter Jackson se mueve como pez en el agua gracias a sus raíces en el cine de terror de serie B de sus inicios. El diseño de producción de este bosque es asfixiante. Los árboles no son simplemente plantas, parecen garras retorcidas que intentan atrapar a los viajeros. El suelo tiene un aspecto podrido, y la paleta de colores se reduce a unos tonos verdosos, azules y grisáceos, que te transmiten de inmediato una sensación de enfermedad y ponzoña. Es un bosque que está enfermo, corrompido por la presencia del nigromante en la cercana fortaleza de Dol Guldur. La forma en que se retrata la locura, que empieza a apoderarse de los personajes, es magistral. No es una amenaza física contra la que puedan luchar con espadas o hachas. Es el propio aire que respiran, las ilusiones ópticas que les hacen dar vueltas en círculos sobre sus propios pasos, y la pérdida absoluta de la noción del tiempo. A mí personalmente me encanta la escena en la que Bombur cae al río encantado y queda sumido en un trance de sueño profundo. Es una escena que en el libro tiene mucha importancia, pero que aquí se resuelve con una tensión física muy lograda, obligando al resto del grupo a cargar con él, mientras sus propias mentes se desmoronan por el cansancio y el hambre. El trabajo sonoro en esta parte del metraje es espectacular. Si escucháis con auriculares la película en esta sección, podréis notar cómo los susurros se mueven de un lado a otro del canal de audio, imitando de forma perfecta la desorientación y la paranoia que sufren Bilbo y los enanos. Es una experiencia inmersiva que te hace sentir tan atrapado y desesperado como ellos dentro de ese laberinto vegetal. Y justo cuando la locura alcanza su punto de ebullición, Bilbo toma una decisión desesperada: trepar por encima de la copa de los árboles para intentar ver el sol y orientarse. Ese momento es de una belleza visual sobrecogedora y un alivio poético brutal. Salir de esa penumbra asfixiante y encontrarse de golpe con un mar de hojas verdes bañadas por la luz dorada del atardecer, rodeado de miles de mariposas azules que revolotean a su alrededor, es pura poesía cinematográfica. Martin Freeman hace un trabajo gestual impecable en este plano. Puedes ver en su rostro cómo el aire puro vuelve a llenar sus pulmones y cómo recupera la cordura por unos instantes, contemplando la inmensidad del horizonte donde, a lo lejos, se recorta la silueta de la montaña solitaria. Pero este momento de paz celestial se rompe de golpe cuando mira hacia abajo y se da cuenta de que sus amigos han desaparecido del sendero, siendo devorados por la negrura del bosque inferior. Es el preludio de una de las pesadillas más icónicas de la Tierra Media, y de la que hablaremos largo y tendido,
porque las arañas gigantes no se lo van a poner nada fácil a nuestra querida compañía. ¿Qué pasa, mi gente? Bienvenidos de nuevo al canal. Espero que tengáis bien amarrados los cinturones, porque en esta tercera parte del guión nos vamos a meter de lleno en una de las secuencias más tensas, terroríficas y jodidamente memorables de toda la película. La pesadilla en el nido de las arañas gigantes. Si de por sí el Bosque Negro ya nos tenía con la tensión por las nubes y la cabeza dándonos vueltas por culpa de esa atmósfera asfixiante, lo que viene ahora es un auténtico festival de terror que rinde un tributo directo a las raíces de Peter Jackson en el cine de serie B. A mí, ¿qué queréis que os diga? Las arañas me dan un respeto tremendo, y ver esta secuencia en la pantalla grande fue una experiencia de esas que te hacen encoger las piernas en la butaca del cine. La acción arranca justo después de que Bilbo descienda de la copa de los árboles, todavía con el brillo del sol en los ojos, para encontrarse con que el silencio ha devorado por completo a sus compañeros. La transición de esa luz dorada a la penumbra grisácea del suelo forestal es una genialidad visual. De repente, la nada. No hay rastro de los enanos, solo un silencio sepulcral que te pone los pelos de punta. Y entonces, Bilbo empieza a verlas. No son arañas comunes, son las abominables descendientes de Ella la Araña y de Ungoliant, monstruosidades con una inteligencia perversa que susurran entre la maleza. Lo que hace que esta escena sea 1000 veces más terrorífica es el diseño de sonido. Cuando Bilbo se pone el anillo único, no solo se vuelve invisible, sino que su percepción del mundo cambia drásticamente. En ese plano espectral y distorsionado, el siseo incomprensible de las arañas se transforma en voces humanas, sibilantes y hambrientas, que discuten sobre cómo van a devorar a los enanos, debatiendo si la carne de enano es demasiado dura o si deben empezar por el más gordo. Escuchar a estos monstruos hablar con una frialdad tan calculadora añade una capa de horror psicológico brutal que supera con creces el simple susto visual. Aquí es donde vemos la verdadera transformación de Bilbo Bolsón, un arco de personaje que Martin Freeman borda de una manera espectacular. Cuando localiza a los enanos, estos ya están completamente indefensos, envueltos de pies a cabeza en capullos de seda blanca, colgando de las ramas como embutidos en una despensa. Es una imagen grotesca. Bilbo sabe que no hay ningún mago gris que vaya a venir al rescate con un destello de su vara. Está completamente solo con su ingenio y su pequeña espada. Con el anillo puesto, se mueve como una sombra letal entre los hilos pegajosos. La coreografía de esta batalla es caótica, sucia y desesperada. Bilbo apuñala, esquiva patas peludas de proporciones gigantescas y corta las ataduras de sus amigos mientras la adrenalina le bombea a 1000 por hora. Pero lo que de verdad me vuela la cabeza de esta secuencia, y que considero uno de los momentos más oscuros y significativos de toda la trilogía, es cuando Bilbo pierde temporalmente el anillo en el suelo del bosque. Una pequeña criatura arácnida se acerca al metal dorado, y en ese preciso instante, algo hace clic en la cabeza del hobbit. No vemos al Bilbo bonachón y asustadizo de la comarca. Vemos la semilla de la obsesión y la locura que el anillo planta en el alma de sus portadores. Bilbo se lanza sobre la araña con una ferocidad salvaje, casi animal, apuñalándola repetidamente con una rabia descontrolada mientras grita: ¡Es mío! Es una escena que te deja helado. La música de Howard Shore se vuelve discordante, tensa, recordándonos el peligro real que corre nuestro protagonista, no por las garras de los monstruos que lo rodean, sino por el artefacto que lleva en el bolsillo. Cuando Bilbo recupera el anillo y mira el cadáver destrozado del bicho, la comprensión de lo que acaba de hacer se refleja en su rostro en un segundo de silencio interpretativo absoluto. Es cine puro, señores. Justo cuando los enanos logran liberarse de sus capullos gracias a la intervención de Bilbo, y se desata una melee brutal en el suelo del bosque,
donde cada uno lucha por su vida con lo que tiene a mano, la música cambia de tono de manera drástica. Pasamos del terror puro a un dinamismo épico con tintes de solemnidad. De la espesura del bosque, como si fueran fantasmas salidos de la propia naturaleza, aparecen los elfos silvanos. Su entrada en escena es un contraste alucinante con la brusquedad y la tosquedad de los enanos. Se mueven con una elegancia que roza lo divino, deslizándose por las ramas, tensando sus arcos en mitad de piruetas imposibles y despachando a las arañas con una precisión milimétrica. Es aquí donde se nos presenta a Tauriel y se produce el sonado regreso de Legolas. Sé que la inclusión de Legolas en esta trilogía levantó ampollas entre los lectores más puristas de Tolkien, ya que no aparece en el libro original de El Hobbit. Pero seamos sinceros, desde un punto de vista cinematográfico y comercial, tenía todo el sentido del mundo. Estamos en el Reino del Bosque, gobernado por su padre Thranduil. Habría sido rarísimo que el príncipe heredero de ese territorio no estuviera por allí haciendo de las suyas. Orlando Bloom vuelve a enfundarse las orejas puntiagudas y los ojos lentados de un azul gélido, y aunque se nota el paso de los años y el uso del CGI para rejuvenecerlo, el carisma físico del personaje sigue intacto. Su actitud aquí es mucho más fría, arrogante y distante que la que vimos en El Señor de los Anillos, lo cual encaja a la perfección con la naturaleza desconfiada y aislacionista de los elfos de esta región. Y luego tenemos a Tauriel, interpretada por Evangeline Lilly, una adición creada exclusivamente para las películas que generó un debate brutal en Internet. A mí, personalmente, me parece que el personaje en este tramo de la película funciona muy bien como la capitana de la guardia. Aporta una energía femenina guerrera que la historia necesitaba desesperadamente, ya que la obra original carece casi por completo de personajes femeninos. Verla pelear es un espectáculo visual. Sus movimientos tienen una fluidez y una brutalidad orgánica que se diferencian claramente de la frialdad estilizada de Legolas. Sin embargo, el problema no es ella, sino cómo decidieron encajarla más adelante en un triángulo amoroso un tanto forzado, que a muchos nos hizo torcer el gesto. Pero de eso ya hablaremos cuando lleguemos a la ciudad del lago. La escena culmina con los enanos rodeados, desarmados y superados en número por los arqueros elfos. Thorin se niega a rendirse, pero al mirar a su alrededor y ver a su gente exhausta, herida y sin opciones, no tiene más remedio que claudicar. Los elfos comienzan a registrarlos uno a uno, confiscando sus armas de manera humillante. Hay un momento muy divertido cuando Legolas confisca un retrato que lleva Glóin en su medallón, que resulta ser de su joven hijo Gimli, iniciando un chiste interno que conecta directamente con la trilogía original y que en el cine provocó las risas de toda la sala. Mientras tanto, Bilbo, que ha permanecido invisible durante todo el altercado gracias al anillo, observa la captura de sus amigos con el corazón en un puño. Sabe que su única opción es seguirlos en silencio hacia el interior de la fortaleza subterránea, adentrándose en las fauces de un reino donde los enanos no son bienvenidos y donde el tiempo corre en su contra. Prepárense, porque el encuentro con el rey Thranduil va a hacer saltar chispas de orgullo y viejos rencores familiares. ¿Qué pasa, mi gente? Bienvenidos de nuevo a esta cuarta parte de nuestro mega análisis en formato guión. Si pensabais que la tensión en el Bosque Negro había tocado techo, agarraos bien a donde podáis, porque cruzar las puertas de piedra del Reino del Bosque nos mete de lleno en un nido de intrigas familiares, orgullo herido y choques de egos que ríete tú de las tragedias griegas. Aquí es donde la película se pone seria de verdad y nos muestra que el verdadero peligro no siempre tiene colmillos o garras. A veces, viste túnicas de seda fina y lleva una corona de hojas secas y bayas silvestres. Hablemos del gran señor de este lugar, el rey Thranduil. Madre mía,
La entrada en escena de Lee Pace, como el soberano de los elfos silvanos, es una de las cosas más majestuosas y a la vez perturbadoras de toda la trilogía. Thranduil no es Elrond. No tiene esa calidez mística ni esa paciencia infinita con las razas mortales. Es un rey frío, altivo, profundamente egoísta y consumido por un aislacionismo radical. Para él, el mundo exterior puede arder en llamas 1000 veces si con ello consigue mantener su bosque a salvo y sus fronteras cerradas. El diseño de su trono, construido sobre las raíces gigantescas de un árbol milenario que se hunden en el subsuelo, es una metáfora perfecta de su propia mentalidad. Está enraizado en el pasado, aferrado a sus riquezas y completamente sordo a los lamentos del resto de la Tierra Media. El careo entre Thorin Escudo de Roble y Thranduil es, sin exagerar, una de mis escenas favoritas de toda la película. No hay espadas de por medio, no hay efectos especiales grandilocuentes, solo dos actores dándolo absolutamente todo en un duelo interpretativo soberbio. La química del rencor entre Richard Armitage y Lee Pace es tan densa que se podría cortar con un cuchillo. Cuando Thranduil se inclina desde su trono y le ofrece a Thorin su ayuda y vía libre hacia la montaña solitaria, a cambio de las gemas blancas de las Galen, esas joyas familiares que el rey elfo codicia por encima de todo, puedes ver cómo la rabia contenida de Thorin empieza a hervir. Y aquí es donde explota el orgullo de los enanos. Thorin le echa en cara, con una rabia escupida palabra por palabra, cómo Thranduil les dio la espalda cuando el fuego de Smaug consumió Erebor y los condenó a décadas de mendicidad y exilio. La respuesta de Thranduil es escalofriante. Se acerca a Thorin y por un breve segundo, la magia elfa que oculta sus verdaderas cicatrices se desvanece, mostrando el rostro del rey desfigurado por el fuego de antiguos dragones del norte, a los que ya se enfrentó en el pasado. Es un detalle brutal que humaniza su cobardía y su aislamiento. Él sabe perfectamente de lo que es capaz un dragón, y no piensa arriesgar la vida de uno solo de sus súbditos por el orgullo de un enano testarudo. La negociación se rompe con un desprecio absoluto, y los enanos terminan encerrados en las mazmorras más profundas de la fortaleza. Mientras tanto, en las sombras de los pasillos de piedra, nuestro querido Bilbo Bolsón se mueve como un fantasma gracias al poder del anillo único. Es fascinante ver cómo Bilbo pasa de ser un simple espectador asustadizo a convertirse en el cerebro logístico de la operación. Aquí no hay un mago que venga a abrir las puertas con un golpe de vara. El destino de la herencia de Durin depende de un hobbit que apenas sabe cómo sostener una espada corta. Bilbo pasa días enteros esquivando guardias, estudiando los patrones de patrulla y buscando desesperadamente una debilidad en el impenetrable sistema de seguridad del Palacio Elfo. Y entonces, la providencia, o la afición de los elfos por el buen vino de Dorwinion, le echa una mano. Bilbo descubre las bodegas subterráneas y el canal de agua que las atraviesa, utilizado para evacuar los barriles de vino vacíos, arrojándolos por una trampilla que da directamente al río forestal. El plan es de locos. Convencer a 12 enanos orgullosos de que la única forma de escapar de la prisión más segura de la región es meterse dentro de barriles de madera mugrientos y dejarse tirar por un tobogán de agua helada requiere una dosis de persuasión monumental. Pero el tiempo apremia, el día de Durin se acerca y las opciones son nulas. La escena en la que Bilbo abre las celdas una a una en silencio absoluto y guía a los enanos hacia las bodegas es de una tensión divertidísima. Los murmullos, las quejas ahogadas de los enanos al ver los barriles y la urgencia de Bilbo por meterlos dentro antes de que los guardias borrachos despierten de su letargo, crean un contrapunto cómico genial que alivia por un momento la opresión de las escenas anteriores. Y de repente, ¡pum!, Bilbo acciona la palanca, la trampilla se abre
y los barriles caen con un estrépito ensordecedor al agua del río subterráneo. Pero claro, nuestro pobre hobbit se olvida de un pequeño detalle en su planificación. ¡No hay un barril para él! Ver a Bilbo saltando al vacío en el último segundo para agarrarse como puede a uno de los barriles mientras cae al río es el pistoletazo de salida para una de las secuencias de acción más locas, frenéticas y espectaculares que jamás se hayan filmado en la historia del cine de fantasía. Pero preparaos, porque salir del palacio no significa estar a salvo, y el río abajo se va a convertir en una auténtica autopista de orcos, flechas y piruetas que desafían la gravedad. ¿Qué pasa, gente? Bienvenidos de nuevo a Narrations. Hoy nos vamos a meter de lleno en un viaje que a muchos nos voló la cabeza en su momento, con sus luces y sus sombras, pero que sin duda redefinió lo que significa la fantasía épica en la gran pantalla. Os hablo de El Hobbit, la desolación de Smaug. Sé que muchos recordáis aquella época, allá por diciembre de 2013, cuando hacíamos colas interminables en las salas de cine con las palomitas en la mano, esperando que Peter Jackson nos devolviera esa magia tan pura que sentimos con la trilogía original de El Señor de los Anillos. Y es que, seamos sinceros, la primera parte de esta nueva trilogía, Un viaje inesperado, nos dejó a varios con un sabor de boca un tanto tibio. Parecía que la cosa iba demasiado lenta, casi como si estuviéramos dando vueltas por la comarca sin un rumbo fijo. Pero con esta segunda entrega, la cosa cambia radicalmente de ritmo. Desde los primeros minutos, sientes una marcha más, una urgencia que te atrapa por el cuello y no te suelta. Toda gran aventura cambia a quienes consiguen sobrevivir a ella, y nuestro querido Bilbo Bolsón es el ejemplo perfecto de esto. No hace mucho, Bilbo era un hobbit común y corriente que pensaba que el mayor peligro en su pacífica vida era que se le presentara un invitado sorpresa antes de desayunar. Menuda tontería, ¿verdad? Ahora, tras cruzar montañas, escapar por los pelos de hordas de trasgos hambrientos, engañar al mismísimo Gollum en la oscuridad y luchar codo con un grupo de enanos testarudos, el camino lo ha transformado por completo. Ya no es el tipo asustadizo que no quería dejarse el mapa en la mesa de su salón. Sin embargo, el destino es caprichoso, y el verdadero examen de fuego, el reto que definirá su existencia, todavía lo espera más adelante. Porque más allá de los densos y oscuros bosques de la Tierra Media, justo bajo esa imponente silueta de la montaña solitaria, un nido de oro robado esconde algo letal. El dragón Smaug ha despertado de su letargo, y creedme, no tiene muy buen despertar. La historia arranca apenas unos momentos después de que nuestra peculiar compañía logre escapar gracias al rescate milagroso de las grandes águilas. Es un alivio inmenso, claro que sí, pero en la Tierra Media el descanso es un lujo que nadie se puede permitir por mucho tiempo. No hay espacio para celebraciones ni para palmadas en la espalda. Azog, el profanador, y su despiadado ejército de orcos les pisan los talones, cazándolos sin descanso a través de llanuras y colinas escarpadas. Cada kilómetro recorrido es una ruleta rusa de vida o muerte. Cada noche que pasan al raso, mirando el cielo estrellado, se convierte en un suplicio donde se preguntan si ese será el último amanecer que verán sus ojos. Pero Thorin Escudo de Roble no es de los que dan un paso atrás. Su obsesión es casi palpable. Puedes verla en su mirada cansada, pero implacable. La montaña solitaria está tan cerca que casi puedes saborearla. Puedes sentir el eco de su patria perdida
llamándolo desde la distancia. Mientras tanto, el ambiente se va cargando de una tensión insoportable. Gandalf el Gris camina con el rostro sombrío, y no es para menos. Rumores muy oscuros, de esos que te ponen los pelos de punta, se extienden como la pólvora por los rincones de estas tierras. Orcos que se suponía que habían sido borrados del mapa hace siglos, se están agrupando de nuevo en las sombras. Fortalezas en ruinas, que todos creían abandonadas a su suerte, muestran signos de una actividad siniestra. Gandalf sabe, aunque intente disimularlo ante los enanos para no sembrar el pánico, que una fuerza mucho más grande y antigua que su pequeña misión de rescate se está gestando en la oscuridad. El viejo enemigo que todos temen podría estar preparando su regreso triunfal. Pronto, el grupo de viajeros exhaustos encuentra un respiro momentáneo al llegar al refugio de Beorn, un personaje fascinante y aterrador a partes iguales. Este hombre es un cambiapieles, un ser capaz de transformarse en un oso negro de proporciones colosales y una fuerza devastadora. Imaginaos la escena en el cine. Esa tensión de no saber si el gigantesco animal que ronda la casa os va a despedazar o os va a invitar a cenar. A pesar de su aspecto imponente y su desconfianza natural hacia los extraños, Beorn odia a los orcos con una pasión que roza la locura. Cuando Gandalf le explica con detalle que el ejército de Aso los persigue con ansias de sangre, Beorn decide darles cobijo bajo su techo durante la noche. Dentro de esa rústica estructura de madera, Bilbo logra experimentar algo que ya casi había olvidado: un instante de paz absoluta, el calor de un hogar y el estómago lleno. Pero el amanecer en estos viajes siempre llega demasiado deprisa, cortando de raíz cualquier ilusión de comodidad. El viaje debe continuar, no hay tiempo que perder. Antes de verlos marchar, Beorn les lanza una advertencia que se clava como una astilla en la mente de todos. Les habla del lugar que se interpone entre ellos y su destino final: el Bosque Negro, conocido antiguamente como el Gran Bosque Verde, un lugar que ha sido corrompido hasta la médula por una oscuridad rastrera y venenosa. Los viajeros que se atreven a adentrarse bajo sus copas cerradas rara vez encuentran el camino de vuelta, perdiéndose en una espiral de locura y desesperación. Y justo cuando están parados ante el imponente muro de árboles retorcidos que marca la entrada al bosque, ocurre lo impensable. Gandalf, con esa costumbre tan suya de los magos de dejarte colgado en el peor momento, anuncia que debe abandonarlos inmediatamente para atender otros asuntos urgentes. La cara de los enanos es un poema. Se quedan de piedra, sin saber qué decir. Bilbo siente un vacío enorme en el estómago. Sin la guía y la protección del mago, el sendero que tienen por delante se torna 1000 veces más sombrío y terrorífico. Sin embargo, Gandalf intenta infundirles un último hálito de esperanza, asegurándoles que tienen todo lo necesario para completar la hazaña por su cuenta. En un gesto cargado de emoción, el mago se gira, mira fijamente a nuestro pequeño hobbit a los ojos y le dice unas palabras que resuenan con una fuerza increíble, que encontró en él algo que nadie más fue capaz de ver. Con esa despedida que suena casi a profecía, Gandalf espolea a su caballo y se pierde en la distancia, dejando tras de sí una nube de polvo. Bilbo se queda mirando el horizonte, asimilando el peso de la realidad. Ahora están completamente solos. Dependen de sí mismos, de su ingenio y de su suerte. Al dar el primer paso dentro del Bosque Negro,
el mundo exterior desaparece por completo. La luz del sol se vuelve un recuerdo lejano, incapaz de atravesar el tupido techo de ramas secas. El suelo está cubierto de hojas en descomposición. El aire es denso, casi irrespirable, y el silencio que los rodea es tan pesado que te zumban los oídos. Ni un solo pájaro canta allí. Es un escenario sacado de una pesadilla gótica que Jackson retrata con una atmósfera sencillamente magistral. Al principio, los enanos intentan mantener el tipo y bromean para espantar el miedo. Pero los días empiezan a acumularse y el bosque empieza a jugar con sus mentes de una forma retorcida. El sendero parece retorcerse sobre sí mismo, como si estuviera vivo. Perder la noción del tiempo es facilísimo en esa penumbra perpetua, donde no hay mañanas ni tardes, solo una noche eterna. Las provisiones, que ya eran escasas, se agotan por completo, y el hambre empieza a apretar de verdad. Pero lo peor de todo no es el hambre física, sino cómo el aire ponzoñoso va nublando sus pensamientos. Uno a uno, los miembros de la compañía caen presos de la irritabilidad, el cansancio extremo y una falta de esperanza absoluta que los consume por dentro. Comienzan a discutir por tonterías, a ver enemigos invisibles en cada sombra. Bilbo, gracias tal vez a su naturaleza más resistente a este tipo de magias oscuras, empieza a notar susurros extraños que viajan entre los troncos nudosos de los árboles. A veces le parece distinguir figuras que los observan desde la llovizna persistente de la niebla. Otras veces siente que el bosque está completamente vacío, lo cual resulta casi más aterrador. Distinguir la realidad de la alucinación se vuelve una tarea imposible. En medio de este desvarío colectivo, la mala pata se ceba con ellos. Bombur, exhausto y sin fijarse bien dónde pisa, resbala y cae de cabeza en un riachuelo encantado del que Beón les había advertido. Aunque logran sacarlo del agua antes de que se ahogue, el enano cae al instante en un sueño mágico y profundo. Por más que lo zarandean, le gritan y lo golpean, es imposible despertarlo. Ahora, con las fuerzas bajo mínimos y la moral por los suelos, la compañía se ve obligada a cargar con el peso muerto de su compañero a través de un laberinto sin fin, debilitándose a cada paso. Y entonces, cuando crees que la situación no puede empeorar, aparecen los verdaderos señores del bosque, las arañas gigantes, criaturas sacadas del mismísimo abismo que los acechan desde las copas de los árboles, tejiendo pacientemente sus redes invisibles entre los troncos. En un abrir y cerrar de ojos, los enanos son capturados uno a uno, envueltos en capullos de seda pegajosa, como si fueran simples moscas listas para el banquete. Solo Bilbo logra zafarse en el último segundo, gracias a su agilidad. Escondido tras la raíz de un árbol gigante, con el corazón saliéndole por la boca, se acuerda del pequeño anillo de oro que encontró en los túneles oscuros bajo las montañas nubladas. Sin comprender del todo la magnitud del poder que encierra ese metal frío, se lo desliza en el dedo. Al instante, el mundo físico se desvanece en una neblina grisácea y Bilbo desaparece de la vista de todos, invisible. Usando su espada corta, a la que decide bautizar como dardo tras esta temible experiencia, Bilbo se lanza al rescate. Se mueve en silencio entre las ramas, cortando los hilos de seda que mantienen prisioneros a sus amigos, mientras entabla una batalla frenética y desesperada contra esos monstruos de 8 patas. Por primera vez en todo el viaje,
Bilbo no está simplemente siguiendo los pasos de los guerreros enanos. Está asumiendo el liderazgo. Está arriesgando su propia piel para salvarlos a todos. Esa oleada de valor sorprende a los propios enanos y a él mismo, marcando un punto de inflexión brutal en su evolución como personaje. Pero la alegría de la victoria dura un suspiro, porque apenas logran cortar las últimas redes cuando se ven rodeados por una nueva amenaza. Un pelotón de elfos silvanos aparece de entre los árboles, con los arcos tensados y listos para disparar. Liderados por la capitana Tauriel, un personaje creado especialmente para la película, que aportó muchísima frescura y acción, y el mismísimo príncipe Legolas, que regresa con toda su soberbia y agilidad letal, los elfos reducen a los agotados enanos en cuestión de segundos. Bilbo, gracias a que todavía lleva puesto el anillo, logra mantenerse oculto, pero contempla con horror cómo todos sus amigos son capturados y conducidos a rastras hacia lo más profundo del reino elfo. El viaje al palacio subterráneo del rey Thranduil nos muestra una faceta del mundo élfico muy diferente a la belleza pacífica de Rivendell. Aquí todo es más cerrado, defensivo, casi hostil. Thranduil, interpretado de forma impecable por Lee Pace, con una majestuosidad fría que te hiela la sangre, interroga a Thorin en su trono de raíces entrelazadas. El rey elfo sabe perfectamente qué buscan los enanos y les ofrece su ayuda para reclamar la montaña solitaria, pero con una condición innegociable. Exige una parte generosa de los tesoros acumulados en Erebor. Sin embargo, el orgullo de Thorin es una muralla infranqueable. Lleva encima el peso de generaciones de rencor y amargura entre su pueblo y los elfos, a quienes culpa de haberles dado la espalda cuando el dragón los atacó en el pasado. Thorin rechaza la oferta con desdén, insultando al rey en su propia cara. Las negociaciones saltan por los aires al instante. Thranduil, ofendido, ordena encerrar a los enanos en celdas separadas en las profundidades de su fortaleza de piedra. Desde las sombras, invisible gracias al anillo, Bilbo observa la escena, sintiendo cómo la desesperación se apodera del ambiente. La situación parece totalmente perdida. No tienen a Gandalf para sacarlos del apuro con algún truco de magia. No tienen armas con las que defenderse y se encuentran encerrados tras muros de piedra maciza y puertas de hierro custodiadas por soldados de élite. Parece el final del camino. Pero si algo nos ha enseñado este pequeño hobbit, es que la determinación de un bolsón nunca debe subestimarse. En lugar de sentarse a lamentarse, Bilbo empieza a merodear por los pasillos subterráneos, observando con atención los movimientos de los guardias y el funcionamiento diario del palacio. Es así como descubre el sistema de suministro de vino del reino, que utiliza los canales de agua subterráneos para devolver los barriles vacíos, río abajo, hacia la ciudad del lago. En ese momento, una idea descabellada, peligrosa y absolutamente genial empieza a tomar forma en su cabeza. Una idea que implicará barriles vacíos, un río revuelto y una de las fugas más espectaculares y memorables de toda la historia del cine. La ejecución del plan de Bilbo es una de las secuencias más divertidas y cargadas de adrenalina que Peter Jackson nos ha regalado jamás. Tras lograr hacerse con las llaves de las celdas, aprovechando un descuido de los guardias que se habían pasado con el vino élfico, Bilbo libera a los enanos y los conduce a toda prisa hacia las bodegas inferiores. La reacción de los enanos al ver el plan es impagable. Meterse dentro de barriles de madera vacíos
y dejarse caer por una trampilla directa al río no suena precisamente como un plan de fuga de 5 estrellas. Pero no hay alternativa. Uno a uno se encajonan en los contenedores, justo cuando las alarmas empiezan a sonar por todo el palacio. La trampilla se abre y los barriles caen con estrépito al torrente de agua helada, rebotando contra las rocas y arrastrando a los enanos en una montaña rusa líquida de proporciones épicas. Los elfos cierran las compuertas del río para frenar la huida y se preparan para acribillarlos desde los puentes de piedra. Pero la situación da un giro de 360 grados cuando un grupo de orcos, comandados por Bolg, irrumpe en el lugar con intenciones asesinas. Lo que sigue es un caos absoluto, coreografiado con una maestría visual espectacular. El río se transforma en un campo de batalla flotante. Los barriles giran a toda velocidad por los rápidos, mientras los enanos intentan defenderse como pueden, con las manos desnudas, o cogiendo las armas que les caen del cielo, mientras los orcos saltan desde los acantilados intentando ensartarlos. Legolas y Tauriel se lanzan a la persecución de los intrusos, protagonizando unas acrobacias imposibles que desafían por completo las leyes de la gravedad física. Ver a Legolas saltando de cabeza en cabeza de los enanos en los barriles, como si fueran piedras de río para disparar sus flechas, es uno de esos momentos donde la sala de cine estalla en aplausos, aunque a los más puristas de Tolkien se les revuelvan las tripas. Bilbo, por su parte, demuestra una y otra vez que su valor no se mide en centímetros, arriesgando su vida para mantener a flote a sus compañeros en medio de esa carnicería acuática. Finalmente, tras una huida extenuante y magullados hasta el extremo, los supervivientes consiguen dejar atrás la corriente del río y llegan a la orilla, empapados y tiritando de frío. Pero la victoria tiene un precio amargo. Kili ha sido alcanzado durante el combate por una flecha orca impregnada de un veneno oscuro y letal. El dolor empieza a consumirlo rápidamente, y la herida tiene un aspecto terrible. Está claro que si no reciben ayuda pronto, el joven enano no sobrevivirá para ver la montaña. Es en este punto de desesperación donde se cruzan con Bardo, un barquero de aspecto descuidado y pocas palabras, que se gana la vida transportando mercancías por el lago largo. Bardo, interpretado con un carisma arrollador por Luke Evans, no es un simple comerciante. Es un hombre noble venido a menos, que esconde un pasado trágico, siendo descendiente directo de Girion, el último señor de la ciudad de Valle, que no logró matar al dragón cuando éste destruyó la región hace casi un siglo. Bardo conoce demasiado bien la leyenda de la montaña solitaria y teme, con toda la razón del mundo, que la llegada de los enanos y sus ansias de recuperar el oro despierten a la bestia que duerme bajo las ruinas, trayendo la ruina definitiva sobre la humilde ciudad del lago. Sin embargo, conmovido por la urgencia de la situación y necesitado del dinero que los enanos le ofrecen, acepta ayudarlos a entrar de contrabando en la ciudad, escondiéndolos en el fondo de sus barcazas bajo toneladas de pescado apestoso. Una entrada triunfal muy poco glamurosa, la verdad, pero sumamente efectiva. Al llegar a Esgaroth, la ciudad del lago, nos encontramos con un asentamiento decadente, construido enteramente sobre pilotes de madera, encima de las aguas gélidas del lago. El lugar está gobernado por un gobernador codicioso y grotesco, interpretado de forma brillante por Stephen Fry, que exprime a sus ciudadanos mientras él vive rodeado de lujos innecesarios. Cuando la presencia de los enanos es descubierta,
y Thorin se presenta ante el pueblo revelando su verdadera identidad como el heredero legítimo del reino bajo la montaña, la multitud estalla en un júbilo desbordante. Muchos de los habitantes han crecido escuchando viejas canciones que prometen que el regreso del rey de los enanos traerá de vuelta los ríos de oro y una era de prosperidad inimaginable para la región. El gobernador, oliendo la oportunidad de llenarse los bolsillos y deshacerse de un potencial rival político, decide apoyar la expedición de Thorin públicamente, ofreciéndoles armas, ropa limpia y provisiones para la última etapa del viaje. Solo Bardo alza la voz entre la multitud enfervorizada para advertirles del peligro inminente de provocar la ira de Smaug, pero sus advertencias caen en saco roto frente a la promesa de riquezas fáciles. Mientras tanto, el estado de Kili empeora drásticamente, lo que obliga a su hermano Fili, a Oin y a Bofur a quedarse atrás en la ciudad para cuidarlo, mientras el resto de la compañía parte hacia la montaña antes de que termine el plazo fijado por las runas lunares. Tauriel, desobedeciendo las órdenes directas de su rey de no intervenir en los asuntos de los mortales, llega a la ciudad siguiendo el rastro de los orcos y se dedica a sanar al joven enano utilizando hierbas curativas y la magia de su pueblo, consolidando ese romance prohibido y controvertido que tanto dio que hablar entre los seguidores de la saga. Con el tiempo jugando en su contra y el día de Durin tocando a su fin, Thorin conduce a la parte restante de su compañía por las laderas áridas y desoladas de la montaña solitaria. Tras décadas de exilio y dolor, la imponente masa de piedra se alza ante él, majestuosa y silenciosa, como un gigante dormido que guarda los secretos de su infancia. El momento en que encuentran la entrada secreta es pura tensión cinematográfica. El sol se está ocultando tras el horizonte y la llave no parece encajar en ninguna cerradura visible en la pared de piedra lisa. Los enanos, desesperados al creer que todo el viaje ha sido en vano, empiezan a darse por vencidos y a emprender el camino de regreso colina abajo. Pero Bilbo se queda allí, observando cómo los últimos rayos de luz de la tarde iluminan una grieta específica, mientras un tordo golpea un caracol contra la roca, descifrando el acertijo de las runas en el último segundo. La puerta secreta se abre lentamente con un chirrido de piedra que pone los pelos de punta, revelando un pasillo oscuro que conduce al corazón mismo de la antigua gloria de Erebor. Al cruzar el umbral, los enanos no pueden evitar contener el aliento ante la majestuosidad de las ruinas de su hogar ancestral. Los techos se pierden en la inmensidad de las sombras. Las columnas talladas muestran la destreza de los antiguos artesanos, y los salones vacíos resuenan con el eco fantasmal de un pasado glorioso que fue arrebatado con fuego y sangre. Sin embargo, no hay tiempo para lamentos ni para admirar las vistas. Thorin tiene un objetivo claro: encontrar la piedra del arca, la joya del rey que le permitirá unificar a los 7 clanes de los enanos bajo su mando. Y para esta peligrosa misión recurre una vez más a los servicios de su saqueador oficial. Bilbo debe adentrarse solo en la inmensa cámara del tesoro y buscar la joya entre los millones de monedas de oro que cubren el suelo, con cuidado de no hacer el más mínimo ruido que pueda despertar al dragón que duerme sepultado bajo esa inmensidad dorada. Lo que viene a continuación es, sin lugar a dudas, el punto álgido de toda la película y uno de los mejores enfrentamientos dialogados de la historia del cine fantástico. El momento en que Bilbo camina sobre las dunas de oro
y una de las montañas de monedas empieza a deslizarse, revelando un gigantesco ojo de pupilas rasgadas que se abre lentamente. Es sencillamente espectacular. ¿Qué pasa, familia? Qué alegría teneros otra vez por aquí en el canal. Poneros cómodos porque hoy vamos a destripar a fondo los cimientos de esta película. Y creedme que hay muchísima tela que cortar. Si en nuestra primera toma de contacto analizamos el viaje a grandes rasgos, hoy nos vamos a meter de lleno en el barro, analizando segundo a segundo cómo arranca esta locura de secuela. Quiero que viajemos mentalmente a ese prólogo que nos regaló Peter Jackson justo al inicio. Qué decisión tan jodidamente brillante fue empezar en Bree, concretamente en la taberna de El Pony Pisador. A mí se me puso la piel de gallina en el cine, os lo juro. Volver a ver ese lugar tan icónico, envuelto en esa atmósfera lluviosa, oscura, sucia y de taberna de mala muerte, fue como un bofetón de nostalgia directo al corazón de los que crecimos con la trilogía original. Además, ¿os fijasteis en el cameo de Peter Jackson comiéndose una zanahoria bajo la lluvia pesada? Es un guiño absoluto a su propio cameo en La Comunidad del Anillo, donde hacía exactamente lo mismo en el mismo callejón. Esos pequeños detalles para los fans más acérrimos son los que marcan la diferencia entre un director que solo cumple un encargo y uno que de verdad ama el universo que está construyendo. Esa conversación inicial entre Thorin Escudo de Roble y Gandalf el Gris es oro puro. No solo sirve para enganchar al espectador, que tal vez andaba un poco despistado después de un año de espera entre películas, sino que establece de manera impecable la gravedad de la situación. Richard Armitage está descomunal en esa escena. La forma en que maneja el lenguaje corporal de un príncipe destronado, esa mezcla de orgullo herido, desconfianza innata y una determinación que roza la locura obsesiva, te vende la película entera en 5 minutos. Gandalf, interpretado por el incombustible Ian McKellen, actúa aquí como el verdadero catalizador. Me encanta cómo se plantea que la misión para recuperar Erebor no es solo un capricho de los enanos para recuperar su oro, sino un movimiento estratégico crucial de Gandalf para evitar que una fuerza oscura utilice al dragón Smaug como un arma de destrucción masiva en una guerra inminente. Esta adición del trasfondo político y militar, que no estaba tan detallada en el libro original de Tolkien, sino en los apéndices de El Retorno del Rey, le da un peso dramático brutal a toda la trama. Ya no es un cuento infantil sobre enanos buscando un tesoro, sino una pieza fundamental en el tablero de ajedrez de la Tierra Media. Tras este prólogo, que nos deja con las pulsaciones a 1000, la película nos lanza de golpe al presente de la aventura, y el ritmo se vuelve frenético. La persecución de los orcos liderados por Azog nos mete en una tensión constante, pero el verdadero plato fuerte de este primer tramo es la llegada a la casa de Beorn. Madre mía, qué personaje tan fascinante y qué desaprovechado se siente a veces en el montaje final, aunque en la versión extendida gana bastantes enteros. Beorn, interpretado por el actor sueco Mikael Persbrandt, es un cambiapieles que impone un respeto tremendo. En pantalla, vemos a este híbrido entre hombre y oso, que odia profundamente a los orcos, porque torturaron y extinguieron a su pueblo. A nivel visual, el diseño de la casa de Beorn es una absoluta genialidad de la que se habla muy poco. El departamento de arte de Weta Workshop se coronó aquí. Para lograr que los actores que interpretaban a los enanos y a Bilbo parecieran realmente pequeños en comparación con el gigantesco cambiapieles, construyeron 2 sets idénticos a diferentes escalas. Uno de los sets
tenía muebles de un tamaño normal, para que Persbrandt pareciera un gigante de casi 3 metros. Y el otro set tenía muebles gigantescos para que Martin Freeman y los enanos parecieran diminutos a su lado. Esta técnica de perspectiva forzada, combinada con decorados reales, es algo que Peter Jackson domina como nadie, y le da una textura y un realismo a las escenas que el CGI jamás podrá replicar por completo. Esa noche, en el hogar de Beorn, nos da un respiro que dura un suspiro, porque enseguida nos enfrentamos a uno de los pasajes más terroríficos y psicológicamente densos de toda la saga, el Bosque Negro. Aquí la película cambia por completo de género cinematográfico. Pasamos de la fantasía de aventuras al horror psicológico y la claustrofobia pura, un terreno donde Peter Jackson se mueve como pez en el agua gracias a sus raíces en el cine de terror de serie B de sus inicios. El diseño de producción de este bosque es asfixiante. Los árboles no son simplemente plantas, parecen garras retorcidas que intentan atrapar a los viajeros. El suelo tiene un aspecto podrido, y la paleta de colores se reduce a unos tonos verdosos, azules y grisáceos, que te transmiten de inmediato una sensación de enfermedad y ponzoña. Es un bosque que está enfermo, corrompido por la presencia del nigromante en la cercana fortaleza de Dol Guldur. La forma en que se retrata la locura que empieza a apoderarse de los personajes es magistral. No es una amenaza física contra la que puedan luchar con espadas o hachas. Es el propio aire que respiran, las ilusiones ópticas que les hacen dar vueltas en círculos sobre sus propios pasos, y la pérdida absoluta de la noción del tiempo. A mí personalmente me encanta la escena en la que Bombur cae al río encantado y queda sumido en un trance de sueño profundo. Es una escena que en el libro tiene mucha importancia, pero que aquí se resuelve con una tensión física muy lograda, obligando al resto del grupo a cargar con él, mientras sus propias mentes se desmoronan por el cansancio y el hambre. El trabajo sonoro en esta parte del metraje es espectacular. Si escucháis con auriculares la película en esta sección, podréis notar cómo los susurros se mueven de un lado a otro del canal de audio, imitando de forma perfecta la desorientación y la paranoia que sufren Bilbo y los enanos. Es una experiencia inmersiva que te hace sentir tan atrapado y desesperado como ellos dentro de ese laberinto vegetal. Y justo cuando la locura alcanza su punto de ebullición, Bilbo toma una decisión desesperada: trepar por encima de la copa de los árboles para intentar ver el sol y orientarse. Ese momento es de una belleza visual sobrecogedora y un alivio poético brutal. Salir de esa penumbra asfixiante y encontrarse de golpe con un mar de hojas verdes bañadas por la luz dorada del atardecer, rodeado de miles de mariposas azules que revolotean a su alrededor, es pura poesía cinematográfica. Martin Freeman hace un trabajo gestual impecable en este plano. Puedes ver en su rostro cómo el aire puro vuelve a llenar sus pulmones y cómo recupera la cordura por unos instantes, contemplando la inmensidad del horizonte donde, a lo lejos, se recorta la silueta de la montaña solitaria. Pero este momento de paz celestial se rompe de golpe cuando mira hacia abajo y se da cuenta de que sus amigos han desaparecido del sendero, siendo devorados por la negrura del bosque inferior. Es el preludio de una de las pesadillas más icónicas de la Tierra Media, y de la que hablaremos largo y tendido, porque las arañas gigantes no se lo van a poner nada fácil a nuestra querida compañía. ¿Qué pasa, mi gente? Bienvenidos de nuevo al canal. Espero que tengáis bien amarrados los cinturones, porque en esta tercera parte del guión
nos vamos a meter de lleno en una de las secuencias más tensas, terroríficas y jodidamente memorables de toda la película. La pesadilla en el nido de las arañas gigantes. Si de por sí el bosque negro ya nos tenía con la tensión por las nubes y la cabeza dándonos vueltas por culpa de esa atmósfera asfixiante, lo que viene ahora es un auténtico festival de terror que rinde un tributo directo a las raíces de Peter Jackson en el cine de serie B. A mí, ¿qué queréis que os diga? Las arañas me dan un respeto tremendo, y ver esta secuencia en la pantalla grande fue una experiencia de esas que te hacen encoger las piernas en la butaca del cine. La acción arranca justo después de que Bilbo descienda de la copa de los árboles, todavía con el brillo del sol en los ojos, para encontrarse con que el silencio ha devorado por completo a sus compañeros. La transición de esa luz dorada a la penumbra grisácea del suelo forestal es una genialidad visual. De repente, la nada. No hay rastro de los enanos, solo un silencio sepulcral que te pone los pelos de punta. Y entonces, Bilbo empieza a verlas. No son arañas comunes, son las abominables descendientes de Ella la araña y de Ungoliant, monstruosidades con una inteligencia perversa que susurran entre la maleza. Lo que hace que esta escena sea 1000 veces más terrorífica es el diseño de sonido. Cuando Bilbo se pone el anillo único, no solo se vuelve invisible, sino que su percepción del mundo cambia drásticamente. En ese plano espectral y distorsionado, el siseo incomprensible de las arañas se transforma en voces humanas, sibilantes y hambrientas, que discuten sobre cómo van a devorar a los enanos, debatiendo si la carne de enano es demasiado dura o si deben empezar por el más gordo. Escuchar a estos monstruos hablar con una frialdad tan calculadora añade una capa de horror psicológico brutal que supera con creces el simple susto visual. Aquí es donde vemos la verdadera transformación de Bilbo Bolsón. Un arco de personaje que Martin Freeman borda de una manera espectacular. Cuando localiza a los enanos, estos ya están completamente indefensos, envueltos de pies a cabeza en capullos de seda blanca, colgando de las ramas como embutidos en una despensa. Es una imagen grotesca. Bilbo sabe que no hay ningún mago gris que vaya a venir al rescate con un destello de su vara. Está completamente solo con su ingenio y su pequeña espada. Con el anillo puesto, se mueve como una sombra letal entre los hilos pegajosos. La coreografía de esta batalla es caótica, sucia y desesperada. Bilbo apuñala, esquiva patas peludas de proporciones gigantescas y corta las ataduras de sus amigos mientras la adrenalina le bombea a 1000 por hora. Pero lo que de verdad me vuela la cabeza de esta secuencia, y que considero uno de los momentos más oscuros y significativos de toda la trilogía, es cuando Bilbo pierde temporalmente el anillo en el suelo del bosque. Una pequeña criatura arácnida se acerca al metal dorado, y en ese preciso instante, algo hace clic en la cabeza del hobbit. No vemos al Bilbo bonachón y asustadizo de la comarca. Vemos la semilla de la obsesión y la locura que el anillo planta en el alma de sus portadores. Bilbo se lanza sobre la araña con una ferocidad salvaje, casi animal, apuñalándola repetidamente con una rabia descontrolada mientras grita: ¡Es mío! Es una escena que te deja helado. La música de Howard Shore se vuelve discordante, tensa, recordándonos el peligro real que corre nuestro protagonista, no por las garras de los monstruos que lo rodean, sino por el artefacto que lleva en el bolsillo. Cuando Bilbo recupera el anillo y mira el cadáver destrozado del bicho, la comprensión de lo que acaba de hacer
se refleja en su rostro en un segundo de silencio interpretativo absoluto. Es cine puro, señores. Justo cuando los enanos logran liberarse de sus capullos gracias a la intervención de Bilbo, y se desata una melee brutal en el suelo del bosque, donde cada uno lucha por su vida con lo que tiene a mano, la música cambia de tono de manera drástica. Pasamos del terror puro a un dinamismo épico con tintes de solemnidad. De la espesura del bosque, como si fueran fantasmas salidos de la propia naturaleza, aparecen los elfos silvanos. Su entrada en escena es un contraste alucinante con la brusquedad y la tosquedad de los enanos. Se mueven con una elegancia que roza lo divino, deslizándose por las ramas, tensando sus arcos en mitad de piruetas imposibles y despachando a las arañas con una precisión milimétrica. Es aquí donde se nos presenta a Tauriel, y se produce el sonado regreso de Legolas. Sé que la inclusión de Legolas en esta trilogía levantó ampollas entre los lectores más puristas de Tolkien, ya que no aparece en el libro original de El Hobbit. Pero seamos sinceros, desde un punto de vista cinematográfico y comercial, tenía todo el sentido del mundo. Estamos en el reino del bosque, gobernado por su padre Thranduil. Habría sido rarísimo que el príncipe heredero de ese territorio no estuviera por allí haciendo de las suyas. Orlando Bloom vuelve a enfundarse las orejas puntiagudas y los ojos lentados de un azul gélido, y aunque se nota el paso de los años y el uso del CGI para rejuvenecerlo, el carisma físico del personaje sigue intacto. Su actitud aquí es mucho más fría, arrogante y distante que la que vimos en El Señor de los Anillos, lo cual encaja a la perfección con la naturaleza desconfiada y aislacionista de los elfos de esta región. Y luego tenemos a Tauriel, interpretada por Evangeline Lilly, una adición creada exclusivamente para las películas que generó un debate brutal en Internet. A mí, personalmente, me parece que el personaje en este tramo de la película funciona muy bien como la capitana de la guardia. Aporta una energía femenina guerrera que la historia necesitaba desesperadamente, ya que la obra original carece casi por completo de personajes femeninos. Verla pelear es un espectáculo visual. Sus movimientos tienen una fluidez y una brutalidad orgánica que se diferencian claramente de la frialdad estilizada de Legolas. Sin embargo, el problema no es ella, sino cómo decidieron encajarla más adelante en un triángulo amoroso un tanto forzado, que a muchos nos hizo torcer el gesto. Pero de eso ya hablaremos cuando lleguemos a la ciudad del lago. La escena culmina con los enanos rodeados, desarmados y superados en número por los arqueros elfos. Thorin se niega a rendirse, pero al mirar a su alrededor y ver a su gente exhausta, herida y sin opciones, no tiene más remedio que claudicar. Los elfos comienzan a registrarlos uno a uno, confiscando sus armas de manera humillante. Hay un momento muy divertido cuando Legolas confisca un retrato que lleva Glóin en su medallón, que resulta ser de su joven hijo Gimli, iniciando un chiste interno que conecta directamente con la trilogía original y que en el cine provocó las risas de toda la sala. Mientras tanto, Bilbo, que ha permanecido invisible durante todo el altercado gracias al anillo, observa la captura de sus amigos con el corazón en un puño. Sabe que su única opción es seguirlos en silencio hacia el interior de la fortaleza subterránea, adentrándose en las fauces de un reino donde los enanos no son bienvenidos y donde el tiempo corre en su contra. Prepárense, porque el encuentro con el rey Thranduil va a hacer saltar chispas de orgullo y viejos rencores familiares. ¿Qué pasa, mi gente?
Bienvenidos de nuevo a esta cuarta parte de nuestro mega análisis en formato guión. Si pensabais que la tensión en el Bosque Negro había tocado techo, agarraos bien a donde podáis, porque cruzar las puertas de piedra del reino del bosque nos mete de lleno en un nido de intrigas familiares, orgullo herido y choques de egos que ríete tú de las tragedias griegas. Aquí es donde la película se pone seria de verdad y nos muestra que el verdadero peligro no siempre tiene colmillos o garras. A veces, viste túnicas de seda fina y lleva una corona de hojas secas y bayas silvestres. Hablemos del gran señor de este lugar, el rey Thranduil. Madre mía, la entrada en escena de Lee Pace como el soberano de los elfos silvanos es una de las cosas más majestuosas y a la vez perturbadoras de toda la trilogía. Thranduil no es Elrond. No tiene esa calidez mística ni esa paciencia infinita con las razas mortales. Es un rey frío, altivo, profundamente egoísta y consumido por un aislacionismo radical. Para él, el mundo exterior puede arder en llamas 1000 veces si con ello consigue mantener su bosque a salvo y sus fronteras cerradas. El diseño de su trono, construido sobre las raíces gigantescas de un árbol milenario que se hunden en el subsuelo, es una metáfora perfecta de su propia mentalidad. Está enraizado en el pasado, aferrado a sus riquezas y completamente sordo a los lamentos del resto de la Tierra Media. El careo entre Thorin Escudo de Roble y Thranduil es, sin exagerar, una de mis escenas favoritas de toda la película. No hay espadas de por medio, no hay efectos especiales grandilocuentes, solo dos actores dándolo absolutamente todo en un duelo interpretativo soberbio. La química del rencor entre Richard Armitage y Lee Pace es tan densa que se podría cortar con un cuchillo. Cuando Thranduil se inclina desde su trono y le ofrece a Thorin su ayuda y vía libre hacia la montaña solitaria, a cambio de las gemas blancas de las Galen, esas joyas familiares que el rey elfo codicia por encima de todo, puedes ver cómo la rabia contenida de Thorin empieza a hervir. Y aquí es donde explota el orgullo de los enanos. Thorin le echa en cara, con una rabia escupida palabra por palabra, cómo Thranduil les dio la espalda cuando el fuego de Smaug consumió Erebor y los condenó a décadas de mendicidad y exilio. La respuesta de Thranduil es escalofriante. Se acerca a Thorin y por un breve segundo, la magia elfa que oculta sus verdaderas cicatrices se desvanece, mostrando el rostro del rey desfigurado por el fuego de antiguos dragones del norte, a los que ya se enfrentó en el pasado. Es un detalle brutal que humaniza su cobardía y su aislamiento. Él sabe perfectamente de lo que es capaz un dragón, y no piensa arriesgar la vida de uno solo de sus súbditos por el orgullo de un enano testarudo. La negociación se rompe con un desprecio absoluto, y los enanos terminan encerrados en las mazmorras más profundas de la fortaleza. Mientras tanto, en las sombras de los pasillos de piedra, nuestro querido Bilbo Bolsón se mueve como un fantasma gracias al poder del anillo único. Es fascinante ver cómo Bilbo pasa de ser un simple espectador asustadizo a convertirse en el cerebro logístico de la operación. Aquí no hay un mago que venga a abrir las puertas con un golpe de vara. El destino de la herencia de Durin depende de un hobbit que apenas sabe cómo sostener una espada corta. Bilbo pasa días enteros esquivando guardias, estudiando los patrones de patrulla y buscando desesperadamente una debilidad en el impenetrable sistema de seguridad del Palacio Elfo. Y entonces, la providencia o la afición de los elfos por el buen vino de Dorwinion le echa una mano.
Bilbo descubre las bodegas subterráneas y el canal de agua que las atraviesa, utilizado para evacuar los barriles de vino vacíos, arrojándolos por una trampilla que da directamente al río forestal. El plan es de locos. Convencer a 12 enanos orgullosos de que la única forma de escapar de la prisión más segura de la región es meterse dentro de barriles de madera mugrientos y dejarse tirar por un tobogán de agua helada requiere una dosis de persuasión monumental. Pero el tiempo apremia, el día de Durin se acerca y las opciones son nulas. La escena en la que Bilbo abre las celdas una a una en silencio absoluto y guía a los enanos hacia las bodegas es de una tensión divertidísima. Los murmullos, las quejas ahogadas de los enanos al ver los barriles y la urgencia de Bilbo por meterlos dentro antes de que los guardias borrachos despierten de su letargo, crean un contrapunto cómico genial que alivia por un momento la opresión de las escenas anteriores. Y de repente, ¡pum! Bilbo acciona la palanca, la trampilla se abre y los barriles caen con un estrépito ensordecedor al agua del río subterráneo. Pero claro, nuestro pobre hobbit se olvida de un pequeño detalle en su planificación. ¡No hay un barril para él! Ver a Bilbo saltando al vacío en el último segundo para agarrarse como puede a uno de los barriles mientras cae al río es el pistoletazo de salida para una de las secuencias de acción más locas, frenéticas y espectaculares que jamás se hayan filmado en la historia del cine de fantasía. Pero preparaos, porque salir del palacio no significa estar a salvo, y el río abajo se va a convertir en una auténtica autopista de orcos, flechas y piruetas que desafían la gravedad.